Cómo crear páginas web impresionantes como los diseños que estás viendo en pantalla, lo mejor de todo en tan solo unos minutos. Lo primero que tienes que hacer es contratar un hosting y un dominio. Yo te recomiendo la empresa HostGator porque sinceramente tiene excelentes precios y además tiene excelente calidad. Entonces ahí te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado y descripción de este video, ¿ok? Aquí te aparece ver planes, 50% de descuento. Puedes elegir cualquier plan. Yo te recomiendo plan emprendedor. Clic en contratar ahora y aquí es la duración al cual tú lo vas a estar contratando. Recuerda que entre más tiempo, mayor descuento te van a estar haciendo. Entonces aquí vamos a contratar un año, ir al carrito y después aquí tenemos que ingresar el nombre de nuestro dominio, ¿ok? Aquí por ejemplo puedes ingresar el nombre de tu empresa y le vamos a dar clic a este botón de color azul para ver si el dominio está disponible, ¿ok? Ahí está cargando y como puedes ver acá nos aparece esto que dice buena elección, un dominio gratis. Clic abajo, adicionar dominio, ¿ok? Y listo amigos, no tenemos que hacer absolutamente nada. Como puedes ver de mi lado derecho tenemos el cupón que nos está aplicando el 50% de descuento y clic en continuar con la identificación. Aquí pues vas a crearte una cuenta, ingresas tu correo, confirmas el correo y tienes que ingresar una contraseña para acceder a tu cuenta. Tienes que palomear esta parte y por último clic en crear una cuenta. Aquí como puedes ver, una vez que te crees la cuenta te va a mandar para que tú puedas realizar tu pago. Yo te recomiendo tarjeta de crédito y PayPal si quieres que se active de forma rápida. Entonces selecciona tu método de pago, rellenas todos tus datos y por último clic en finalizar compra y listo. Ya de esta manera te van a estar mandando un correo electrónico con los datos de acceso para tu hosting y tu dominio. Después amigos nos vamos a la página principal de HostGator y aquí arriba en el icono de persona le das clic, dice portal de cliente, clic en entrar y te va a mandar a esta ventana. Pones tu correo, tu contraseña, clic en no soy un robot y por último clic en ingresar para acceder al panel de control de HostGator. Y este es el panel de control amigos, asegúrate que estés aquí donde dice sitios web, le das un clic y aquí tú vas a ver los dominios que has comprado. Después tenemos este botón de nuestro lado derecho que dice cPanel. Vamos a darle clic a cPanel y se te va a abrir una nueva ventana que se va a estar viendo como lo que ves en pantalla. Nos vamos hasta la parte de abajo, aquí donde dice Software WordPress Manager. Vamos a darle clic y ahorita en cuanto le damos clic acá es importante que te asegures que esté seleccionado instalar. Después le vas a dar clic aquí abajito que dice instalar una nueva copia. Le damos clic y te va a abrir el panel de configuración de WordPress. Aquí donde dice URL, asegúrate que diga HTTPS. Aquí seleccionas tu dominio, configuración del sitio, nombre del sitio, vas a poner el nombre de tu empresa, descripción del sitio, a qué se dedica tu empresa de forma resumida. De nuestro lado derecho tenemos cuenta de administrador, escribe un usuario para acceder a tu cuenta y una contraseña. Recuerda que también tienes esta llave para cambiar de contraseña en dado caso que no te interese la que tienes actualmente. Email de administrador, vas a poner tu correo electrónico porque allí te va a estar llegando toda la información. Aquí tenemos seleccionar idioma, vamos a seleccionar español. De nuestro lado derecho seleccionar plugin, lo dejamos todo como está, ¿ok? Y listo, vámonos hasta la parte de abajo, clic en el botón instalar y hay que esperar a que se instale el sistema. No tarda mucho. Vamos a esperar. Listo amigos, ya se instaló. Acá nos aparece esto que dice admin URL. Le tenemos que dar clic, te va a abrir una nueva ventana como la que estás viendo en pantalla y te va a aparecer esto que dice SSL. Vas a darle clic donde dice activar SSL, lo demás skip y ocultar, ¿ok? Y listo, ya hemos configurado nuestro WordPress. Ahora viene algo muy importante. En el comentario fijado y descripción de este video te voy a estar dejando el enlace a el sistema que vamos a estar utilizando, que nos va a permitir crear sitios web en tan solo unos minutos. El enlace está en Mediafire. Recuerda que el servidor puede cambiar, simplemente dale clic en descargar y es importante que ubiques el archivo porque ahorita lo vamos a estar utilizando. Y bueno amigos, para instalar el sistema en el menú de la izquierda, clic en apariencia, después le vamos a dar clic en donde dice añadir nuevo y después amigos vamos a darle clic donde dice subir tema. Te va a aparecer este botón que se llama seleccionar archivo. Le vas a dar clic. En cuanto le das clic te va a mandar para que busques el archivo en tu computadora. Recuerda que vas a ingresar el que has descargado. Aquí está. Vamos a darle doble clic y por último clic en instalar ahora. Ahorita solamente hay que esperar a que se esté instalando el sistema. Después de unos minutos, como puedes ver, acá nos dice
que el tema se ha instalado de forma correcta. Por último, clic aquí en activar y hay que esperar para que se active el tema. Después, como puedes ver, te va a aparecer algo como lo que estás viendo en pantalla y listo, amigos, ya has activado este increíble sistema. Ahora te voy a estar enseñando cómo funciona. Y bueno, amigos, para instalar una página web de forma rápida te vas a este menú que dice Websites. En cuanto le das clic aquí te van a aparecer muchísimas plantillas ya hechas que, como puedes ver, tiene un diseño bastante profesional. Sinceramente hay muchísimas y tú puedes elegir la que más te guste, ¿ok? Por ejemplo, si tú quisieras ver cómo se ve esta plantilla, simplemente te posicionas y clic en este ojo, te va a mandar a otra ventana y vas a poder ver qué tal se ve esa plantilla. Como puedes ver, esta plantilla se ve muy profesional, muy limpia, con un diseño bastante bonito. Entonces lo único que tú vas a hacer es instalar esta plantilla y simplemente le vas a poner tu logo. Tú puedes cambiar el texto, los botones, absolutamente todo puedes cambiar. Lo más importante es que ya tienes una estructura profesional hecha en tan solo unos minutos. Para instalar la plantilla, amigos, en nuestro hosting simplemente seleccionamos la plantilla, clic en Select. Aquí tienes que elegir el editor que más te guste, cualquiera de los dos es bastante bueno. Vamos a escoger Bebuilder, clic en el botón de abajo que dice siguiente, después clic en sitio web completo, clic en siguiente y Start Installation. Aquí te van a aparecer estas opciones, vas a darle clic aquí y clic en Delete o eliminar, ¿ok? Y ahí va a estar comenzando la instalación, solamente hay que esperar unos minutos para que ya se instale tu sitio web. Y listo, amigos, después de unos minutos te aparece esto que dice felicidades y tienes este botón que dice checar tu sitio web. Vamos a darle clic y ya nos va a mandar directamente a nuestro dominio. Como puedes ver, ya tenemos instalada la plantilla con una estructura bastante profesional, lista para que nosotros la modifiquemos a nuestro gusto. Como pudiste ver, en tan solo unos minutos tienes una página web muy profesional prácticamente para que tú la puedas comenzar a modificar. Y bueno, amigos, para que puedas modificar esta plantilla, aquí en la parte de arriba tenemos este menú. Vas a darle clic donde dice editar con Bebuilder. Vamos a darle clic, vamos a esperar un ratito para que cargue el editor. Como puedes ver, aquí ya cargó y recuerda que aquí vamos a estar viendo todos los elementos de nuestro lado izquierdo. Por ejemplo, si tú quisieras cambiar el logo y poner el tuyo, tenemos este mundito, ok, y vamos a darle clic, ok. Aquí tú puedes modificar absolutamente todo, lo que es el footer, la búsqueda, lo que es el SEO, las redes sociales, los colores, si tú quieres cambiar también todos los colores, absolutamente todo. Te invito a que le eches un vistazo, créeme que está bastante completo. Aquí el primero que dice global, si le damos clic, tenemos todo lo general del sitio web, entre ellos el que dice logo. Vamos a darle clic, aquí como puedes ver aparece el logo por defecto y si tú lo quisieras cambiar solamente le das clic aquí donde dice browse y seleccionar archivos, ok, te va a mandar a tu computadora y simplemente ya escoges el logo de tu empresa y lo ingresas. De esta manera tan fácil y tan sencilla tú puedes ya modificar el logo, ok. También, por ejemplo, si tú quisieras modificar, supongamos, todos estos textos, ok, también lo puedes hacer. Puedes también quitar esta imagen y agregar la imagen que tú quieras. Supongamos que queremos modificar este texto de aquí, ok. Lo único que tienes que hacer es posicionarte. Aquí nos aparece este lapicito y le das clic, ok. En cuanto tú le das clic, de tu lado izquierdo tienes el texto y ya puedes comenzar a escribir cualquier cosa y lo vas a ver reflejado aquí. Como puedes ver, ahí estoy escribiendo y lo veo reflejado. Recuerda que para guardar los cambios tienes este botón de abajo que dice update, ok. Simplemente le das clic y ya de esta manera te aseguras que se estén guardando todos los cambios. Entonces, amigos, como pudiste ver, así tú puedes crear cualquier sitio web, ya sea para ti o también para alguna empresa que te lo haya pedido. Con este sistema vas a poder crear prácticamente cualquier sitio web en tan solo unos minutos. Espero que realmente te sirva y pues que tú le metas tiempo para que pues puedas modificar absolutamente todo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Si tienes alguna duda, escríbeme un comentario en este momento para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal, ya que realmente me estarías apoyando bastante. Recuerda que te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. También cualquier duda, por allí me puedes mandar un mensaje y también voy a estar respondiéndote. Así que muchas gracias. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.